Hola chicos y chicas, vamos a pasar al siguiente punto del tema, que es el punto 3, discontinuidades. Y vamos a ver lo siguiente, vamos a ver cuando una función es discontinua en un punto concreto, en un punto A, y vamos a ver los tipos de discontinuidades que nos vamos a encontrar que van a ser la evitable, de primera especie o de salto, y de segunda especie. Serán los tres tipos de discontinuidades que estudiaremos. Pues bien, cuando una función es discontinua tenemos estos tres casos. Primero, si no existe f de a, es decir, nosotros le damos un valor, sustituimos el valor de ese punto en la función y no existe. Os he puesto como ejemplo la función logaritmo de x. ¿Qué es lo que le pasa a la función logaritmo de x? Vamos a analizar, por ejemplo, en 0. ¿Existe el logaritmo de 0? No, no existe. Por tanto, como no existe f de a, si nosotros ponemos f de 0, va a ser el logaritmo de 0, que no existe. Tenemos evidentemente aquí una asíntota, una discontinuidad, y por eso la función no es continua en ese punto. Otro caso, si no existe el límite de la función cuando la x tiende a ese punto concreto. Os pongo de ejemplo la función de la raíz cuadrada, función de raíz cuadrada de x. ¿Qué es lo que le pasa a esa función? Para ver si no existe el límite, vamos a estudiar su límite en 0, en este punto. A ver qué es lo que le pasa a esta función en este punto. Para ver si existe el límite, tendrá primero que existir el límite por la derecha y el límite por la izquierda, para que haya límite. Pues el límite por la derecha, ¿qué es lo que le pasa? Nosotros le vamos dando valores 0,1, 0,01 y nos van dando estos puntitos. Si le damos el 0, la raíz cuadrada de 0 también existe, 0. ¿Vale? El límite por la derecha es 0. ¿Pero qué le pasa a esa función si calculamos el límite por la izquierda? Le damos la raíz cuadrada de menos 0,1, raíz cuadrada de menos 0,001, pues que la raíz cuadrada de un número negativo no existe. Por tanto, los límites laterales son distintos, o uno de ellos no existe, y por tanto el límite no existe en esta función. Y el otro caso es que existen tanto f de a, es decir, esa función está definida en ese punto, el primer caso sí existe, y el segundo caso también existe el límite, pero resulta que son distintos. Por tanto, es ahí lo que se produce es una discontinuidad. Os voy a poner, bueno, el ejemplo lo voy a poner a continuación. Cuando veamos la evitable, ese caso lo vamos a ver con un ejemplo de evitable. ¿Qué nos dice? Los tipos de discontinuidades que nos vamos a encontrar. Primero, la que se llama evitable. Resulta que existe el límite en x igual a, igual que nos pasaba aquí. Pero f de a, perdón, existe el límite en x igual a, pero f de a no existe o es distinto del límite. Voy a poneros estos ejemplos de discontinuidad evitable. Primero vamos a ver la primera función, que es una definida a trozos. Lo único, tenemos una parábola, la primera parte una parábola, pero cuando la x vale 3, o sea, en la x igual a 3, nos encontramos una discontinuidad. Nos dice que si la x vale 3, la función vale 2. Porque a ellos les ha dado la gana de ponerlo así. Es una función un poco peculiar que no sirve para gran cosa, pero así se puede conseguir una discontinuidad. Tenemos nuestra parábola, pero cuando llega aquí, el punto se lo traen a y igual a 2. En x igual a 3 vale 2. Se llama discontinuidad evitable porque existen los límites por la izquierda y por la derecha que nos dan este punto, pero no está definida en este punto. Nos lo quitan ahí. Entonces, se puede resolver esa discontinuidad diciendo que se evita definiendo que cuando la x vale 3, f de 3, ponemos que vale menos 4. Lo podemos resolver, evitar esa discontinuidad haciendo eso. Otra función con discontinuidad evitable, esta, ¿no? Lo veré con su gráfica. Podréis ver que es una función racional, pero diréis, ¿y por qué siendo una función racional nos sale una línea recta si aquí nos tienen un grado 2? Pues resulta que es una fracción, pero que la han dejado sin simplificar. Si la simplificáis os queda un grado 1 y por eso sale una línea recta. Pero claro, al dejarla sin simplificar, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el denominador vale 0, o sea, si la x vale 2, 2 menos 2, 0. Cuando el denominador vale 0, esa función no existe. Pues al representarlo gráficamente, aquí lo tenéis. Ese punto, cuando la x vale 2, no existe, hay que sacarlo fuera de la función. Ahí se produce una discontinuidad. Entonces, tanto los límites por la izquierda como por la derecha existen. ¿Qué hay que hacer para que esa función sea continua? Se dice, en x igual a 2 tiene una discontinuidad evitable y se evita definiendo que f de 2 vale 3.
Es decir, cuando la x vale 2, le damos 3. Así es como se evita, pero la discontinuidad está ahí presente. Vamos a ver el siguiente tipo que teníamos. La discontinuidad de primera especie o de salto. Pues en este caso existen los límites laterales, pero resulta que son distintos. Y el salto puede ser, y otra característica es que el salto puede ser finito o infinito. Aquí os dibujé un ejemplo. Esta es la función de proporcionalidad inversa, una racional, pero de proporcionalidad inversa. Resulta que tiene límite, que su límite por la izquierda es menos infinito y por la derecha es más infinito. Es decir, aquí la función es discontinua y como los límites son distintos, es una discontinuidad de primera especie, de primera especie. Es decir, los límites laterales son distintos. Existen, pero son distintos. Y el salto, como es en este caso, finito o infinito. Como esto es más infinito y esto es más infinito, con que uno de los dos saltos sea infinito, el salto se dice que es infinito. El caso de primera especie con salto finito, os lo voy a poner aquí, lo tenéis en el libro, en la página 161. Aquí podéis verlo. Esta es la función de la parte entera de x. ¿Qué tipo de saltos se van produciendo aquí de unidad en unidad? Estos son saltos finitos, ¿vale? En cambio, aquí tenemos otra función racional. ¿Qué es lo que le pasa aquí? Que tenemos saltos de una discontinuidad de salto de primera especie, de salto infinito y aquí finito. Podemos medir que esto mide 1, esto no podemos medirlo. Y el último caso de discontinuidad se llama la discontinuidad de segunda especie, en la que uno de los dos límites laterales no existe. ¿Qué caso tendríamos aquí? En la de segunda especie es uno de los que he puesto antes. Aquí lo tenemos, el de la función raíz cuadrada de x. ¿Qué le pasa al límite lateral de esta función? Que no existe, el límite lateral por la izquierda no existe. Pues este sería un caso de segunda especie. En el libro también tendréis algunos. Sí, en el libro os pone el mismo ejemplo. Podéis verlo. Que os pone la función de raíz cuadrada de x de x menos 2. Pues la raíz cuadrada, esa función, por aquí no existe el límite lateral. Por tanto, se produce una discontinuidad de segunda especie. Y con esto terminamos el punto. Hasta luego, chicos.